Sanando heridas. Sanando heridas. Una herida es una lesión normalmente sangrante que se produce en los tejidos exteriores del cuerpo como consecuencia de un corte, de un disparo o de alguna presión. O sea, las heridas se producen en la parte exterior de los tejidos, o sea, en la piel. Una herida puede ser también emocional, puede ser psicológica, o cuando alguien sufre una ofensa, un agravio o está afligida, esta persona se siente herido. O sea, muchas personas sufren de heridas emocionales, de heridas sentimentales, y estas son más sangrantes, son más mortificantes inclusive que las heridas físicas, porque las heridas físicas se sanan con Mentiolé, se sanan con antibióticos, se sanan con algún tipo de medicamentos, pero las heridas emocionales no se sanan con medicamentos. Hay gente que tiene heridas que son heridas de años, heridas que la cargan mucho desde la juventud, algunos desde la niñez. Hay traumas que acompañan a la persona inclusive toda la vida, y a veces hay gente que muere sin deshacerse de heridas que han venido desde la niñez. Lo importante de esto es que el Señor vino a este mundo, Jesús vino para sanar las heridas, tanto las heridas del pasado, las heridas producidas por trauma, por alguna frustración, alguna violación o por cualquier situación, como las heridas presentes que sufrimos continuamente. Casi todos, de alguna que otra forma, hemos sido heridos en la vida. Por ejemplo, cuando alguien dice, tus palabras me han dejado una herida profunda. Hay palabras que hieren, palabras cortantes, palabras que matan. Cuando, por ejemplo, un padre le dice a un hijo, tú no vas a servir para nada. O cuando una madre le dice a un hijo, mira, tú vas a ser un sinvergüenza, tú vas a ser un ladrón, o tú vas a ser un borrachón. Eso causa una herida permanente en esa persona. O, por ejemplo, cuando alguien dice, mi reencuentro con fulano me causó una herida que aún no logro cerrar. O sea, cuando una persona está herida por algo que le hicieron y se encuentra con la persona causante de la herida, él siente que le remueven esa herida. Aleluya. Hay gente que cree que las heridas se sanan con el tiempo, y hasta dicen que el tiempo cura las heridas. ¿No ha oído eso? El tiempo no cura las heridas. Quien cura las heridas es la sangre de Jesucristo que fue derramada en el Calvario. El tiempo, en vez de curar las heridas, lo que hace es que la infecta más todavía. O sea, cuando tú te alejas de alguien que te hirió, en vez de sanarte, esa herida se va profundizando hasta convertirse en una llaga y posiblemente pueda llegar hasta aplicar gangrena. Las heridas se sanan cuando la persona viene a los pies de Cristo, reconoce que está herido y perdona al que lo hirió. Aleluya. El tiempo no es quien borra las heridas, es el Señor Jesucristo el que borra y sana las heridas. Es el poder del Espíritu Santo cuando se derrama en nuestros corazones, cuando le damos libertad al Espíritu Santo que penetre en lo más profundo de nuestro ser. Es ahí cuando Él comienza a cicatrizar, a sanar y a curar de manera permanente las heridas. Aleluya. Miren, el mundo, hermano, está lleno de personas averiadas, de gente golpeadas, de gente maltratada. Todos de alguna manera hemos sido heridos en algún momento. Todos hemos sido maltratados de una que otra forma, no en la misma magnitud, pero sí de una
una que otra forma hemos recibido heridas. Por ejemplo, hieren los delincuentes. Cualquier delincuente. El mundo está lleno de delincuentes. Hay delincuentes por donde quiera. No solamente son delincuentes los que atracan en las calles. Hay delincuentes de cuello blanco. Hay delincuentes que actúan como si fueran personas decentes, pero son delincuentes. Y en las drogas, ¿cuánta gente está herida por las calles por las drogas? Las drogas están acabando con la humanidad, hermano, están acabando con la juventud. Mucha gente no se puede deshacer del vicio de las drogas. Entonces, hay mucha gente herida por las drogas. Hiere la desintegración familiar, cómo la familia se está desintegrando. Los índices de divorcio aumentan cada día más. Son cada día más las personas que van a donde un abogado buscando fórmulas para divorciarse. O sea, se está desintegrando, se está fraccionando la familia. Esos niños que antes estaban con su papá y su mamá, ahora no pueden entender cómo su padre y su madre viven separados, y eso hiere. Hiere la infidelidad. ¿Cuántos hombres infieles en este mundo? ¿Cuántas mujeres infieles? Ha aumentado el número de feminicidios a consecuencia de la infidelidad matrimonial. Ya esto es como un relajo, esto es como un juego. A cada rato usted escucha que fulano mató a la esposa, mató a los hijos y se suicidó. Inclusive han habido casos en que los hombres matan a sus esposas, matan hasta la familia de la esposa y se suicidan ellos por causa de la infidelidad. Aleluya. Y eso hiere. Hiere el maltrato infantil. ¿Cómo se maltratan a los niños? ¿Cuántos niños maltratados tenemos hoy en día en las calles? Maltratados por los padres, padres abusadores, madres abusadores, padres que engendran hijos y después no son capaces de brindarle amor, ni cariño, ni mucho menos protección. Y eso hiere. Hiere el desamor, o sea, la falta de amor. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hermano, cuidado, no permitamos ni dejemos que el amor se nos enfríe a nosotros. El amor se está enfriando, pero eso no nos concierne a nosotros. Aleluya. Hiere la desobediencia de los padres hacia los hijos. Perdón, de los hijos hacia los padres. ¿Cuántos hijos hoy por hoy hacen lo que quieran? ¿Cuántos hijos llegan de madrugada a sus hogares causando molestia, causando insomnio? ¿Usted se imagina que busca un joven o una joven a las 2 o 3 de la mañana en la calle? Eso causa heridas profundas en los padres. Y era la hipocresía. ¿Cuánta gente hipócrita? Mucha gente que te demuestra una cosa por delante y por detrás es absolutamente otra cosa. Y eso hiere. Hiere la intolerancia. La gente ya, si tú vas por la calle y cometes el error de toparle a un vehículo, te pueden hasta matar por eso. ¿Cuánta gente ha muerto por simplemente rayar otro vehículo? Es que hay intolerancia en la gente. Mucha intolerancia. Falta de intolerancia. Y era la situación política y social. Y era la corrupción del gobierno. Y era la traición. Y era la falta de amistad. Todos de alguna manera hemos sido golpeados y dejados en medio muertos. Oiga, todos hemos sido golpeados y dejados medio muertos como el hombre de esta historia que hemos leído en esta mañana. Aleluya. Nuestro yo ha sido herido de alguna manera. Todos hemos sido heridos. Nuestro yo ha sido herido de alguna forma. Y yo preguntaría, ¿quién de ustedes ha escuchado voces como esta, por ejemplo? ¿A quién le han dicho alguna vez, tú no eres bueno? ¿O qué estúpido eres? Nunca lo lograrás. ¿O qué bruto eres? Si otros fracasaron, hay gente que dice, tú también vas a fracasar, no vas a llegar a ninguna parte.
Los bandidos del camino siempre están hiriendo. Los bandidos del camino te dicen, tú no vas a llegar lejos. Los bandidos del camino te dicen, ¿para qué te metiste a esto? ¿Para qué estás en la iglesia? Salte de ahí. Los bandidos del camino te dicen, tú eres un cristiano, pero si sigues ahí no vas a llegar a ninguna parte. Los bandidos del camino nos asaltan, hermano, nos hieren de alguna forma. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo vino para restaurarnos, para darnos vida y vida en abundancia. No escuche las voces de los bandidos del camino. No escuche las voces de los que te dicen que no vas a llegar. No escuche las voces de los que te dicen que Dios no está contigo. Escucha la voz de Dios, porque Cristo vino para restaurarte, para darte vida, vida en abundancia, para que lleguemos hasta la meta final. No nos quedaremos en el camino. No somos derrotados. No somos de los que se devuelven. Somos de los que vamos a llegar hasta el final. ¿Quién dijo que no podemos? Aleluya. Sí podemos. Sí podemos. Sí lo lograremos. Sí cumpliremos la meta que nos hemos propuesto en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Quién dijo que tú no vas a alcanzar los propósitos de Dios? ¿Quién lo dijo? No le hagas caso al que esté diciendo que tú no vas a llegar, porque tú vas a llegar en el nombre del Señor. Aleluya. No importa las vicisitudes que tú estés pasando en el camino, no importa las dificultades que tú tengas, vas a llegar, vas a alcanzar las metas en el nombre del Señor. Aleluya. Lo que pasa es que los bandidos del camino, los asaltantes, no llegaron a su meta, no alcanzaron sus propósitos, y por eso ellos piensan que los demás no lo van a hacer. Pero se equivocaron, porque nosotros somos de aquellos que están en el grupo de lo que el apóstol Pablo dice, que somos más que vencedores. Aleluya. ¿Cuántos son más que vencedores? Aleluya. Los bandidos del camino le dicen, estás enfermo y te vas a morir de esa enfermedad. Pero tú dices, no, Señor, no me voy a morir de esa enfermedad, porque el Señor llevó mis quebrantos en la cruz del Calvario. Aleluya. Oye, y una cosa que me gusta del apóstol Pablo, el apóstol Pablo pareciera como si estuviera viviendo otra realidad diferente a la que él estaba viviendo. Pero Pablo dice en un momento, dice que estamos sentados, dice él, con Cristo en lugares celestiales. Aleluya. ¿Usted se imagina? O sea, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las persecuciones, a pesar de las aflicciones de esta vida, Pablo dice, yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Cuántos están sentados con Cristo en lugares celestiales? Por lo tanto, como yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, yo no tengo tiempo para escuchar a los bandidos del camino. Gloria a Dios. Solamente escuche la voz de Dios y dele para adelante, hermano, que Dios está con usted. Aleluya. O sea, ¿quién dijo que tú no puedes? ¿Quién dijo que no vas a llegar? ¿Quién dijo que no vas a pasar de nivel? ¿Quién dijo que te vas a quedar donde está? El que lo dijo no tiene ninguna autoridad para decírtelo. Aleluya. Bendito sea Dios. Los que escuchan a los bandidos del camino terminan golpeados, como el hombre de esta historia. Golpeado y tirado como muerto. Aleluya. Miren, en esta historia que hemos leído, el buen samaritano, encontramos varios heridos. Aquí en esta historia hay varios heridos. Usted dirá, pastor, bueno, porque aquí solamente hay un solo hombre herido. Bueno, hay un solo hombre herido físicamente, pero heridos de otra forma, diríamos, emocionalmente, psicológicamente, encontramos dos hombres más. Físicamente
Curiosamente encontramos uno que fue llevado, fue dejado como muerto junto al camino, y pasó un sacerdote, pasó un levita y lo dejó, y después pasó un buen samaritano, lo curó y lo llevó al mesón. Aleluya. Las heridas de este hombre eran físicas, y las heridas físicas, como dijimos ahorita, se dan como antibióticos, como analgésicos. Usted tiene un dolor y le recetan un analgésico y ese dolor lo mejora, y si esa herida está para curarse en 15 días, usted mortigua el dolor con los analgésicos que usted se va a ir tomando en ese proceso. Y al final ya usted está sano y ya usted no siente ningún dolor. Sin embargo, las heridas emocionales, la gente la quiere calmar, especialmente la gente del mundo, la quiere calmar con cerveza, con alcohol, con mujeres, con bachatas y otras cosas. Y ahora mismo, lo peor de casos, con drogas que son hasta peligrosas. Es la forma como la gente quiere calmar las heridas que tiene. Sin embargo, el segundo herido de esta historia es el sacerdote. El sacerdote que encontró al herido estaba más herido que el herido. Los sacerdotes en esa época tenían la última palabra. Oiga bien, escuche esto. Los sacerdotes en la época de Cristo tenían la última palabra en cuanto a religión, cultura, política, educación y medicina. El hombre clave para levantar al caído era el sacerdote. El que sabía de medicina era el sacerdote. El que sabía de religión y conocía los mandatos, los preceptos bíblicos era el sacerdote. El que sabía de educación y cultura era el sacerdote. El hombre idóneo para levantar al hombre que estaba en el suelo medio muerto era el sacerdote. Se suponía que el sacerdote tenía todas las respuestas a vida y por haber. Pero al echar un vistazo, cuando él vio al hombre herido y lo vio ensangrentado, dice la Biblia que cruzó el camino y se alejó. ¿Por qué se alejó? Miren, según David Allen es un psiquiatra cristiano. David Allen dice: el sacerdote mismo estaba herido y se encontró con un conflicto entre su falso yo defensivo y su yo reprimido y herido. Al ver al hombre herido, el sacerdote se encontró quizás por primera vez cara a cara con su propia herida. O sea, al ver al hombre herido en el suelo, el sacerdote ve reflejado en ese herido sus propias heridas, su propia realidad emocional. Algo que tal vez él no había visto hasta este instante. Al cerrar los ojos, su propia condición herida ahora se veía proyectada en aquel hombre. O sea, yo sé que ustedes en psicología han oído hablar de lo que es proyección. La gente proyecta su culpa en otra persona. O sea, yo siento una culpa por algo y en vez de admitir mi culpa, lo que hago es que la culpo a ella. O sea, yo proyecto mi culpa en ella o proyecto mi culpa en otros o en ustedes. Eso es proyección. O sea, lo que el sacerdote estaba era proyectando su propia realidad emocional en el hombre que estaba en el suelo. Esto no le permitió sanarlo, recogerlo y llevarlo al mesón. Porque un herido no puede sanar a un herido. Un borracho no puede sanar a un borracho. Un enfermo no puede sanar a un enfermo. Hay que sanarse primero para poder sanar a otros. Aleluya. Tenemos que dejar que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nosotros y nos sane para poder llevar sanidad a otras personas. Aleluya. Porque generalmente uno da lo que uno tiene. Aleluya. Entonces aquel hombre no podía recoger a un herido,
a un herido físico, porque él emocionalmente hablando estaba herido. Aleluya. Entonces, al igual que el sacerdote, a veces mantenemos a toda costa separados los elementos adecuados de los inadecuados. Luego lo proyectamos. Muchas veces nos pasa eso, que proyectamos nuestra culpa, nuestras heridas, nuestra realidad, lo proyectamos hacia abajo siempre, nunca hacia arriba. O sea, por ejemplo, Lauri no va a proyectar una situación que esté pasando hacia su jefe, porque si lo refleja su problema hacia su jefe, el jefe le va a dar un cocotazo y lo va a poner en su puesto. O sea, el herido lo que hace es que proyecta su culpa, su herida hacia abajo. Si es un hombre, la proyecta hacia su esposa o hacia sus hijos. Muchas veces el esposo proyecta su problema hacia la esposa hacia el hijo hacia el perro hasta el gato, el gato hasta el ratón, y por ahí se van. Aleluya. Siempre se proyecta hacia alguien que se considera más débil. Escuche. O sea, la proyección de la culpa, la proyección de la herida o del problema, siempre se proyecta hacia abajo, hacia alguien que la persona considera menos espiritual, considera menos maduro, menos apta, menos talentosa, en fin. Y a veces proyectamos nuestra culpa o nuestras heridas hacia alguien y le decimos Dios te bendiga y punto. Pero la pregunta es, ¿a quién engañamos? ¿A quién engañamos con esto? Como humanos siempre buscamos al que consideramos más débil para proyectar nuestras heridas. Huir de la realidad presente siempre es una actitud de personas heridas. Todo el que usted ve huyendo de la realidad, póngale un asterisco. La gente que huye es porque está herida. No se sanan las heridas huyendo, se sanan las heridas perdonando, se sanan las heridas enfrentando la realidad. ¿Qué es lo que te hirió? Si alguien te hirió, llámalo, enfréntalo y dile, mira, me heriste, me siento mal contigo, te perdono, y para adelante. Pero mucha gente lo que hace, que huye de la realidad, huye, corre. La gente herida siempre está corriendo, siempre está huyendo, siempre tiene una patineta para huir de la realidad. Y donde quiera que van huyendo, van proyectando sus heridas. Donde quiera que llegan. Yo sé que ustedes han visto en películas, por ejemplo, que hieren al bandido. Es una herida no de muerte, el bandido sale corriendo, pero donde quiera que va, lo van siguiendo por las huellas de la sangre que va dejando en el camino. ¿Han visto esto en película, verdad? Yo espero que no hayan visto en la realidad eso. Pero es así. O sea, cuando una persona herida huye, va dejando el rastro de la sangre, las huellas, y por esas heridas, de alguna manera, en algún lugar, lo encuentran. Entonces, la mejor manera de sanar heridas no es huyendo de la realidad, hermano. Es enfrentando la realidad, no importa cuál sea. Enfrentando la situación que te llevó a eso, no importa cuál sea. Enfrentando al jefe, la jefa, el amigo, la esposa, quien sea. Enfrentando y diciendo, mira, me heriste, me siento mal, yo quiero sanarme, no quiero vivir con esto permanentemente. No se puede vivir con una llaga permanente en la vida. La Biblia dice que somos libres en Cristo Jesús. Gloria a Dios. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo no puede habitar en una persona herida. Gloria a Dios. Y te dirá, pero ¿y por qué? Porque esas heridas alejan al Espíritu Santo. Usted dirá, pero ¿cómo es posible si fue que alguien lo hizo? Sí, pero si te sientes mal, no te quedes callado.
tienes que moverte, tienes que buscar la manera de resolver eso para que sea libre en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Cuando Saúl se sintió mal porque el Espíritu de Jehová se apartó de él, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos me han leído eso? Amén. Saúl estaba herido. Dice que un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre él. Como consecuencia, Saúl comenzó a proyectar sus heridas. ¿Saben quién? En David. Saúl tenía su yo herido. Dios se había apartado de él. Un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Y como consecuencia, Saúl siempre se miró al más débil. Sin embargo, cuando Saúl tuvo la oportunidad de pelear con Goliat, no lo hizo. Entonces, ¿por qué quiso matar a David? ¿Y por qué no mató a Goliat? Si el que había que matar era Goliat, ¿por qué no lo mató? Ah, porque siempre hay que darle al más chiquito. Todo el que usted vea tratando de abusar del que considera más chiquito es porque está herido. Aleluya. Alabado sea Dios. Ahora, la pregunta del millón: ¿era David inferior a Saúl en ese momento? De ninguna forma. Saúl lo veía como inferior, pero eran sus heridas lo que lo hacían ver de esta forma. Aleluya. Bendito sea Dios. Era el yo de Saúl que estaba herido. Ahora, el sacerdote de esta historia de Lucas capítulo 10 pudo haberse convertido en el héroe de la historia. Si el sacerdote agarra al hombre herido, lo cura, lo saca de ese problema y lo lleva a su casa, el sacerdote hoy por hoy fue el hombre más loado de esta historia. Sin embargo, él no pudo hacerlo porque él mismo necesitaba sanar sus heridas. Aleluya. Hay otro que llegó, que fue el levita. El levita llega, pasa por ahí, ve al herido, lo mira y se va. El levita representaba la acción social. El levita los levitas eran los hombres que conectaban al pueblo con Dios. Eran la gente que trabajaba en el tabernáculo. Eran los cantores. Eran los que adoraban a Dios en el templo. Eran los que tocaban, los que cargaban el agua para el sacrificio, los que ayudaban a los sacerdotes. Sin embargo, aquel levita no pudo tampoco por lo mismo. Pues como dije ahorita, si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al hoyo. Ahora la pregunta ahora es: ¿cómo sanar las heridas? Aleluya. La Biblia dice en el Salmo 14:3: el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aleluya. Jesús vino para sanar a los quebrantados de corazón, para vendar las heridas. Aleluya. No importa cuán profundas hayan sido. El Señor penetra a lo más profundo del corazón y cura esas heridas para que tú seas libre en Cristo Jesús. No podemos ser víctimas, no podemos pasar la vida quejándonos de lo que nos hicieron en el pasado. El pasado no puede dirigir nuestro futuro. Las personas que viven ancladas en el pasado, en las heridas del pasado, no tienen futuro. Hay que permitir que el poder del Espíritu Santo llegue a nuestras vidas para sanarnos, porque el Señor sana a los quebrantados y venda sus heridas, dice el salmista en el Salmo 14:3. También Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El año de la buena voluntad de Dios. El año de la cosecha, como lo hemos programado nosotros. El año de la restauración. El año de la libertad. El año del crecimiento. El año de lograr los sueños. Jesús vino a este mundo para darnos libertad, para que vivamos en libertad, para que nosotros como cristianos logremos los sueños que tenemos en esta vida, hermano. Porque es verdad que tenemos promesas grandes y majestuosas para la otra vida, la tenemos, pero todavía en lo que nos falta por vivir, vamos a hacer cosas grandes, a lograr grandes cosas, porque somos libres en Cristo Jesús. Aleluya. Como creyentes no somos esclavos de nada, ni del pasado ni de nadie, ni de ninguna situación. Nada nos va a atar, nada nos va a amarrar. Somos libres en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Para sanar las heridas hay que venir al Señor. Pero venir con ellas, porque hay gente que la viven escondiendo, hay gente herida que vive escondiendo, y lo primero que dicen es que ellos no la tienen. Hay que venir con ellas al altar, hay que venir con ellas a los pies del Maestro. Es posible que te hayan herido después que tú eres creyente, porque eso pasa, que después que somos creyentes nos hirieron, nos maltrataron. Hay traumas que tenemos que no son tal vez de la vida pasada allá, pero sí cosas que nos han pasado en la vida acá, de este lado, después que estamos en Cristo. Aún esos traumas el Señor los quita, se los lleva. Pero también hay que perdonar, porque hay personas que tienen que perdonar a otros, que tienen que sacar, liberar esas cosas de su corazón. Aleluya. Y hermano, no hagamos como hizo el levita y como hizo el sacerdote, que se fueron corriendo. También dije por miedo, porque es posible que tanto el levita como el sacerdote se fueran de aquel lugar cuando vieron el herido, diciendo, bueno, para que nos dieran nosotros nos vamos de aquí. No es huyendo. No es huyendo. No es huyendo. No te lleves de los que huyen. Los que huyen no enfrentan su realidad, no se van a sanar nunca. Irán esparciendo su sangre por todo el campo de batalla. Me gustó en estos días, un martes de esto, una expresión que dijo Alex aquí. Él dijo que nunca se ha escrito la historia de alguien cobarde. Yo no he leído nunca la historia de alguien que sea cobarde. La historia que se han escrito de gente valiente, de gente que han enfrentado la realidad, que han peleado la buena batalla, que han dicho, yo no voy a retroceder porque Dios está conmigo como un poderoso gigante. Aleluya. Son las historias que se escriben. Y tú eres un vencedor y yo soy un vencedor en Cristo Jesús. Y no viviremos heridos. Y vamos a sanar a los heridos. ¿Y sabes por qué lo vamos a sanar? Porque el Señor ha obrado en nosotros y nos ha sanado primero. Aleluya. Pónganse de pies.